Gracias, señora presidenta. Terminamos hoy, con este debate de doña Cuaresma, el carnaval que inició el presidente del Gobierno trasladando a los ciudadanos que nos encontrábamos ya en la puerta de salida de la crisis. Uno de los carnavales más breves que se han vivido en política y, por supuesto, inapelable en relación a la jurisdicción penal internacional. Terminamos de la peor manera con doña Cuaresma. Doña Cuaresma, que nos dice que en condiciones de guerra, se decía en el siglo XIX, en condiciones de guerra civil, se suspenden todos los derechos. En condiciones de guerra se suspenden los derechos y aparece el estado de excepción. Bueno, pues hoy asistimos no a la reforma de la jurisdicción penal internacional, no es cierto. Asistimos a la derogación de la jurisdicción penal internacional. Asistimos a una derogación por una vía espúrea, por una vía sumarísima. Y en nuestra tradición legal, lo sumario es lo contrario a las garantías, lo contrario a la justicia y lo contrario a la democracia. Y, por otra parte, también lo hacemos con una casi tradición de la derecha en nuestro país, que es el carácter retroactivo de las leyes, ¿no? Con un carácter retroactivo, una aplicación retroactiva sobre los sumarios abiertos, proponiendo el archivo de todos y cada uno de ellos hasta tanto se sepa si esta ley afecta a esos sumarios o no. Señorías, el papel del Gobierno no puede ser más humillante. Un Gobierno que se pliega a las presiones internacionales, que paga con esta ley la foto con el señor Obama, que paga con esta ley la presión de los empresarios chinos que se han negado a reunirse con los empresarios españoles en tanto en cuanto no esté aprobada esta ley. Hay una reunión pendiente por esa presión, por ese chantaje que el Gobierno acepta. El Gobierno, pues, pone a los pies de los que nos presionan nuestra soberanía, nuestra justicia y nuestra democracia. Eso es lo real en relación a esta derogación de la jurisdicción penal internacional. Pero decía derogación de la jurisdicción penal internacional. Y por si no lo tuviéramos claro, la enmienda del Grupo Popular es clarísima en esa materia. Presenta una enmienda al Grupo Popular para solamente reconocer la coordinación penal internacional en la lucha contra los delitos comunes, no contra los delitos contra los derechos humanos. Está clarísimo. El resto, todos y cada uno de los graves delitos contra los derechos humanos, el crimen de lesa humanidad, las torturas, las desapariciones, todos los que tienen que ver con convenios internacionales, con compromisos internacionales de nuestro país, quedan claramente derogados. Los requisitos que establece la ley para poder investigar uno de estos crímenes contra los derechos humanos son requisitos de imposible cumplimiento. Porque ustedes me dirán, una víctima española, un victimario español o residente en España, que además no haya sido objeto de petición de extradición, ¿qué es? ¿No es jurisdicción penal internacional? ¿Es, si acaso, justicia penal española? Nada más y nada menos. Señorías, además, por si hubiera pocos mecanismos de cierre, el Gobierno establece que quien solamente puede denunciar es la víctima o la Fiscalía. Muy improbable que sea la víctima, porque en la mayor parte de los casos ya no está, y la Fiscalía no va a actuar contra sus propios actos. La Fiscalía va a seguir la orientación del Gobierno y va a intentar molestar lo menos posible a otros Estados y, sobre todo, a Estados imperiales, cuando la política del Gobierno es una política de colonia, que es la que estamos viendo con respecto a la jurisdicción penal internacional. A nuestro grupo le preocupa el procedimiento parlamentario seguido.
porque ese procedimiento parlamentario deja en muy mal lugar al Parlamento. Miren, en la tradición del estado de excepción se dice que en el periodo previo, el periodo entre guerras, se estableció una especie de continuum entre el Real Decreto y la ley de excepción. Bueno, en nuestro caso, el continuum es el Real Decreto, es decir, el estado de decreto que ha establecido el Gobierno en nuestro país con la excusa de la crisis, prácticamente una cuarentena de decretos en estos momentos. A continuación, el estado de excepción parcial, en este caso de la jurisdicción penal internacional. Nuestro país se constituye un estado de excepción para la jurisdicción penal internacional. Antes era, podríamos decir, una luz tenue después de la reforma de 2009, pero ahora se convierte en un agujero negro para la persecución de los delitos contra los derechos humanos. Y luego el Gobierno adopta una iniciativa que es parcial, pero que de alguna manera anuncia otras iniciativas de políticas de excepción, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales. Está encima de la mesa el Código Penal, anunciada la Ley de Seguridad Ciudadana, y todas ellas van también en el sentido de restringir los derechos fundamentales. Por tanto, no es hablar de manera exagerada el decir que vamos del estado de decreto hacia el estado de excepción de manera acelerada, y en este caso el Gobierno utiliza precisamente la jurisdicción penal internacional para probar ese avance, o yo diría ese retroceso, hacia el estado de excepción. Y lo hace dejando en un muy mal lugar al Parlamento de una manera fraudulenta, porque lo ha dicho el señor Olavarría en su explicación, yo no lo voy a decir mejor que él, y es el método fraudulento del Partido Popular y del Gobierno, porque cuando se habla del Real Decreto, se habla de la transmutación de la democracia parlamentaria en democracia gubernamental. Pero en este caso pasamos de la democracia parlamentaria a la democracia gubernamental y de la democracia gubernamental a la democracia de partido. Señorías, la democracia de partido, porque es un partido político quien presenta una iniciativa para saltarse todas las garantías que tiene una iniciativa del Gobierno, para saltarse todos los órganos consultivos, y es ahora ese mismo partido político en el Congreso de los Diputados quien utiliza una vía espúrea, que no tiene nada que ver con el contenido de la norma, para evitar el debate parlamentario, para evitar las enmiendas, para evitar la negociación y para evitar, finalmente, la deliberación, para dejar en mal lugar al Parlamento, utilizando al Parlamento únicamente como un trámite a seguir para aprobar una norma que está prácticamente preestablecida. Pero decía, señorías, que a pesar de ello el Gobierno ha demostrado sus cartas, o ha mostrado sus cartas en sus enmiendas, ¿no? Yo creo que es muy llamativo la chapuza de esta iniciativa que no ha pasado por los órganos consultivos. Y la chapuza se ha visto en una enmienda de totalidad del grupo proponente. Se presenta una enmienda de totalidad a sí mismo como consecuencia de esa falta de participación de los órganos consultivos. Pero es que además el Gobierno, en esa enmienda de totalidad, demuestra que por otra parte se habían pasado de frenada, que no solamente habían derogado la jurisdicción penal internacional, sino que habían derogado la cooperación penal internacional. Y han tenido que presentar una enmienda para decir, bueno, hay determinados delitos comunes que sí vamos a perseguir, pero hay delitos contra los derechos humanos que no. Señorías, ¿qué razón hay para luchar juntos contra los grupos que hacen negocio de la droga y para no luchar contra aquellos regímenes que vulneran los derechos humanos más fundamentales? Ustedes me dirán, porque en su enmienda aparece eso. Aparece que lucharán, recuperan la lucha común, la lucha cooperativa contra los delitos comunes, ¿no? Contra delitos como el tráfico de drogas, delitos que sí, son delitos que nos escandalizan, pero a un nivel diferente de los delitos contra los derechos humanos, de los delitos de lesa humanidad, ¿no?
Pues ustedes deciden en esa enmienda que se lucha contra lo menor y no se lucha contra lo mayor, que se suspende, se deroga la legislación penal internacional en todo lo que tiene que ver con la lucha en defensa de los derechos humanos, con la lucha para garantizar que no exista impunidad en los que han vulnerado y vulnerarán en un futuro los derechos humanos. Ese es el resumen, en nuestra opinión, de un procedimiento espúreo que utiliza de mala manera al Parlamento, primero en la proposición de ley y ahora a través de la lectura directa, de la lectura única, que parece también toda una representación de lo que quiere el Partido Popular en este debate parlamentario. Una lectura directa y única, en la que los demás sobramos. De hecho, la única enmienda es su propia enmienda de totalidad. Termino, señorías, refiriéndome a otro de los aspectos de esta norma, que es su carácter retroactivo. Carácter retroactivo que espero que, junto a las demás vulneraciones, suponga el reconocimiento por parte de un tribunal o por parte del Tribunal Constitucional del carácter inconstitucional de una norma que deroga de manera unilateral convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados, que modifica la Constitución española en relación a la tutela judicial efectiva, que interviene en el Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, que en definitiva vulnera prácticamente nuestras normas básicas de la Constitución. Pero esto del efecto retroactivo, en mi opinión, es un escarnio para las víctimas. Es un escarnio. Porque si en esta ley dejamos desprotegidas a las víctimas de vulneración de los derechos humanos, a todas las víctimas, porque los mecanismos de cierre son totales, el carácter retroactivo de la norma ofende a aquellas víctimas que han iniciado un proceso y que tenían expectativas sobre el proceso judicial. Las ofende y las deja inermes. Eso es lo que hace el Gobierno con este carácter retroactivo de la norma. Cierra la investigación sobre el caso del Cámara Couso, cierra la investigación sobre Ellacuría, cierra la investigación sobre el Sáhara, cierra la investigación sobre el Tíbet, cierra la investigación sobre Ruanda, cierra investigaciones importantísimas que tienen efectos desde el punto de vista de la persecución penal internacional contra los que vulneran los derechos humanos y, como se ha dicho aquí, todos nos han dicho que tienen efectos. Señorías, hoy es un día vergonzoso y vergonzante. A mí me gustaría que el ministro, que es tan gallardo para defender algunas normas y para atribuirse la responsabilidad de las normas, de la misma manera fuera tan gallardo en esta iniciativa legislativa, que la hubiera propuesto a través del cauce normal, como proyecto de ley, que hubiera permitido la participación de los órganos consultivos del Estado, que seguramente le hubieran enmendado la plana, y que, por otra parte, hubiera permitido un debate parlamentario a fondo. No ha hecho nada de esto. Y, en ese sentido, es una ley taimada, una ley que se hace a sabiendas de que vulnera no solamente aspectos fundamentales de nuestra Constitución y de los convenios internacionales, sino que vulnera las formas democráticas más básicas, y por eso es una ley taimada, por eso es una ley en que el Gobierno y el ministro no dan la cara, en que quien da la cara es el Partido Popular a través de una proposición de ley y ahora de la decisión de una lectura directa y una lectura prácticamente sumarísima. Por todas estas razones, mi grupo parlamentario va a rechazar esta reforma o esta derogación de la jurisdicción penal internacional, pero no quisiera terminar. Empecé hablando del carnaval, pero quería dar un dato con respecto al Cabo de Hornos. Quiero recordarles, señorías, que al doblar el Cabo de Hornos había más de 200 tripulantes y finalmente la tripulación quedó diezmada y Magallanes pereció en el intento. Vamos a ver.